Ya. Ven pantalla chiquillo, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Sí. Ya. Ok. Comencemos entonces con la apreciación. Bueno, esta unidad, muchachos, corresponde a la unidad de reactividad orgánica de síntesis, por eso se los menciono. Hay bastantes referencias a la síntesis orgánica. Vamos a tratar de ir pasando palmo a palmo por las reacciones más importantes de la formación de esos grupos funcionales. Si bien ya hemos conocido algunos grupos famosos como ácidos carboxílicos, ¿cierto? Hemos visto también los alcoholes, hemos visto por ahí también acetona, aldehídos. Ahora vamos a estudiar su reactividad con respecto a algunos reactivos que sirven como una especie de receta de cocina, ciertas condiciones que por sí son bastante ya fijas, aparte de clásicas, porque son descubiertas hace mucho tiempo por estos científicos que, por ejemplo, el nombro en la pantalla en principio, en este caso Victor Grignard y Emile Venagl, donde encontraremos transformaciones, por ejemplo, de grupos carbonilos a aminos, transformaciones, por ejemplo, de un alqueno, por ejemplo, un alcohol, ya lo sabemos, pero ese alcohol se puede transformar después a otra molécula que es un intermediario que sirve para otra molécula más grande. Entonces, a todo ese valor añadido que lo que respecta a la química de alcoholes, que es la química de alcoholes que proviene de la adición del queno, ¿cierto? Con esa adición de hidroboración o la adición en este caso de lo que es ácido sulfúrico con agua, que es la hidratación del queno, ustedes entonces a ese alcohol lo pueden tratar, ¿ya? O ese halógeno más que nada que les correspondía que era un intermediario importante, ustedes también lo pueden ocupar para punto de partida de muchas cosas, ¿ya? Lo primero entonces que vamos a comenzar es la reacción de sustitución de eliminación en alcoholes. O sea, cuando yo tengo un grupo ya OH, el grupo hidroxilo y mi alcohol formado, llámese el alcohol que proviene inclusive de una reacción de adición, ustedes pueden, en este caso, halogenarlo. O sea, colocarle en vez de un grupo hidroxilo, transformarlo en bromo o un cloro, según ustedes deseen. ¿Con qué fin? Ya que el cloro y el bromo, ustedes ya saben que es un buen grupo saliente. Tanto el cloro como el bromo son buenos grupos salientes, y en ese caso, para el aspecto de una reacción, nos sirve muchísimo. ¿Ya? Voy a conectar mi pizarra acá. Ahí estamos. Entonces, se ve en pantalla lo siguiente, donde vamos a ocupar diferentes tipos de reactivos dependiendo del tipo de alcohol. Pues, por ejemplo, ese alcohol primario que se menciona al inicio no reacciona completamente como una sustitución así de simple, sino que va a reaccionar de otra forma. La reacción correcta para que un alcohol sea, en este caso, por así decirlo, eliminado o sustituido de su molécula, ese grupo hidroxilo, es que se transforme en agua. Lo transformemos en un buen grupo saliente, ya que este hidroxilo de partida teóricamente es un muy mal grupo saliente. Entonces, lo que yo tengo que hacer, voy a dar mi pluma acá, es que este grupo, como es mal grupo saliente, debo transformarlo a otra cosa. Y para eso, a este grupo hidroxilo, catalizado con ácido, generalmente con ácido, por ejemplo, bromhídrico, lo que hace aquí es que este par de electrones del alcohol capta el hidrógeno del ácido bromídrico, que es un hidrógeno electrófilo, ya porque recuerden que el ácido bromídrico, el bromo, es muy electronegativo, tiene dipolo, entonces lo capta y tenemos este aspecto acá como una molécula ionizada, que es un ion hidronio. Aquí fíjense, ion hidronio, ya que es agua prácticamente. Y este ion hidronio, que es agua, si se fijan, tiene carga positiva, ya es mucho más fácil para él abandonar la molécula y ser sustituida prácticamente por ese bromo. Entonces, la parte fundamental de entender cómo se transforma un alcohol en un compuesto halogenado es a través de la protonación o a través de ese hidrógeno ácido en este caso. Y muchas veces la reacción es catalizada por ácido. ¿Ya? Experimentan entonces reacciones de sustitución nucleofílica con, ya sea el yoduro de hidrógeno, ¿cierto? Porque son buenos nucleófilos, el bromo y el cloro, para dar en este caso un RX. ¿Ya? Eso sí, dependiendo del alcohol, chiquillos. Depende del alcohol, porque tenemos primario, secundario y terciario. Para eso, fíjense ahora, por ejemplo, que el primario
no tiene problema en reaccionar con este reactivo con yodo y transformarse en un haluro de alquilo con yodo, en un compuesto yodado, en el primero, ¿ya? No hay problema. Sin embargo, en el segundo, para que ustedes se fijen, necesita temperatura un poquito, ¿ya? Y esto transcurre también con cierta normalidad, donde, ¿qué pasaría acá? Lo mismo que en el ejemplo anterior. El par de electrones del alcohol, de su oxígeno, adiciona al hidrógeno, produce una ruptura heterolítica. Y una ruptura heterolítica es cuando tenemos un par de electrones, ¿cierto? Entre el bromo y el hidrógeno. Y por ejemplo, viene ese alcohol SOH y se lleva al hidrógeno. Y este par de electrones queda para el bromo, formándose en este caso, bueno, el bromo con carga negativa, pues tiene un par de electrones extra, así como anión, que es un nucleófilo en teoría, un NU. Y el hidrógeno que pasó a ser electrófilo, que fue unido entonces a la molécula de hidroxilo, lo que le da comodidad para transformarse en algo que ya conocemos que es agua, que le facilita mucho las cosas para poder salir, abandonar ese carbono y después sustituirse por el bromo ahí sin ningún problema, ¿ya? Como dice en teoría, los alcoholes ROH, que son los alcoholes terciarios y secundarios, lo hacen vía, en este caso, reacciones SN2 o SN, en este caso, o primario SN2 también. Lo que yo prefiero comentarles es que, dependiendo del alcohol, el único distinto con el reactivo, el que no, que no va a reaccionar con este caso con el ácido como tal, con el ácido bromhídrico, con el ácido clorhídrico o el yodhídrico que se ven acá abajo, estos ácidos, chiquillos. Mi pizarra no responde, parece. El plumón. Espera un poquito, voy a arreglar esto. Y ahí está el puntero. Sí está. Entonces, los alcoholes que no reaccionan con estos chiquillos de acá, con estos ácidos, ¿cierto? Protonándose el hidroxilo y saliendo como agua, son los alcoholes primarios, por los que presentan problemas con el carbocatión, con ese carbono intermediario. Entonces, por ejemplo, el primario de acá lo más probable que reaccione, pero reaccione como una sustitución más que una eliminación, así como un carbocatión. ¿Ya? Entonces, existe una especie de condición para que esto suceda, ¿ya? Por ejemplo, acá, los alcoholes terciarios, fíjense que no tiene ningún problema porque el alcohol terciario, si este hidroxilo se protona, aquí, ¿cierto? Ataca al hidrógeno del bromo, engancha el hidrógeno, se protona. Protonar significa que capta un hidrógeno más, se forma un ion hidronio que es agua, sale sin ningún problema y después el bromo puede entrar al paso siguiente. Y eso ocurre a temperatura ambiente incluso. Los alcoholes secundarios también lo hacen, se protonan, le roban el hidrógeno al ácido correspondiente, si es HBr, si es ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido diohídrico, y llegamos al bromo, ¿cierto? Ujú. Con la sustitución en ese carbono. O sea, esto ocurre con un poquito más de temperatura. ¿Ya? Lo otro es que al ser también una reacción, como ustedes se les menciona acá abajo, ¿ya? Debido a la formación de un carbocatión, porque abandona ese OH, ¿cierto? Como agua abandona el carbono, se forma un carbocatión, también está la posibilidad de un reordenamiento, una transposición, ¿ya? O sea, como ocurre en el caso siguiente, tenemos el hidroxilo aquí en un carbono secundario, pero hay un vecino terciario, entonces, ¿qué pasa? Se protona, ¿cierto? Le quitamos el hidrógeno al ácido, se protona como está acá, ¿ven? Ahí está entonces el bromo listo para atacar como ya nucleófilo sin su hidrógeno. Listo para que cuando el agua salga, él entra. Entonces cuando el agua sale finalmente, se forma esta especie de intermediario, ya donde el agua está saliendo, fíjense. Pero este carbocatión es secundario. Como ustedes ya saben, los más estables son los terciarios. Y si hay una posibilidad dentro de la molécula de poder, más que nada, rearreglarse y formar un terciario, lo va a hacer. En ese caso, el vecino que está acá al lado es un carbono terciario y precisamente esa carga se mueve hacia el carbono terciario, pasando en este caso en un rearreglo 1,2, que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces la carga prácticamente pasa a estar ahora en el carbono terciario. O sea, este hidrógeno le dice, tome, se lo doy yo y yo me quedo con la carga positiva.
Entonces se forma un carbocatión terciario que es mucho más estable como intermediario y obviamente el bromo termina entrando ahí, formándose el producto mayoritario en este caso, el bromo, sustituyendo ese carbono terciario, ¿ya? O sea, en estas halogenaciones de alcoholes, como se deshidrata el alcohol, ¿cierto? No se forma un alqueno, sino que se reemplaza por el halógeno derivado, si es yodo, bromo o cloro. En el caso de los terciarios o en el caso también de cualquier otro que haya rearreglo, también estudiamos esa posibilidad. ¿Ah? Hay que tener en cuenta esa posibilidad de un rearreglo dentro de nuestras moléculas, siempre. Ahora, para el caso del primario, ya es mucho más complejo el tema de que reaccione mediante un ácido bromhídrico clorhídrico, ya que involucra que tenga que cortar ese par de electrones, ¿cierto?, para poder captar el hidrógeno, tal cual sus demás hermanos alcoholes secundario y terciario, pero la reacción va a ser bastante lenta, ¿ya? Y una de las formas para que esta reacción sea ya efectiva, porque por lo general esta reacción como va a recurrir en base a una SN2, no hay otra forma porque no podemos formar un carbocatión primario, sino que hidroxilo tendría que salir aquí solito, transformado como agua, y ahí entra el bromo. Se utiliza principalmente, si no es la opción, la posibilidad de aumentar la velocidad de reacción utilizando un catalizador, con, por ejemplo, una sal de zinc. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, cuando tenemos un ácido clorhídrico o ácido bromhídrico, hidrácidos, como estamos comentando en este minuto, contra un alcohol primario, que es el más complejo de todos, para poder halogenarlo necesito temperatura y la ayuda de un catalizador de otra fase, de una fase, en este caso, acuosa. ¿Ya? Esa es una de las diferencias que hay con los demás. ¿Ya? En el secundario y el terciario reaccionaban sin ningún problema, protonándose alcohol, salía del agua y entraba en este caso el halógeno correspondiente. ¿Ya? Y inclusive me daba el gusto de ver si había un rearreglo posible. En cambio, los primarios ya tienen problemas porque como son primarios, como no es carbocatión y tiene que ser de un solo paso, necesito ahí un catalizador para que la reacción se lleve a cabo si es que yo quiero llevarlo a cabo con un ácido convencional, un hidrácido, HCl, HBr o HI, ¿ya? Bromhídrico, clorhídrico o yodhídrico. Si es que necesito esos ácidos, porque también hay otro tipo de compuestos para poder bromar y clorar, ¿ya? Que también son famosos. Precisamente, muchachos, en este resumen, en ese cuadro, les coloco las formas precisas de obtener ya nuestro alcohol halogenado o nuestro haluro de alquilo prácticamente, porque lo que está acá a su derecha, los productos de esta reacción son haluros de alquilo, ¿ya? Son halógenos con carbono, haluros, haluros de alquilo. Entonces, ¿cómo transformo cada alcohol? Bueno, les puedo comentar en qué reactivo, bueno, qué reactivo se ocupa en el tipo de alcohol. En estos primeros tres de acá, chiquillos, para que quede grabado el día de hoy, con uso de temperatura, inclusive temperatura ambiente en algunos casos, pero ustedes con que marquen delta significa que se ocupa temperatura. Estos tres tipos de alcoholes para que reaccionen súper bien con HCl, con ácido bromídrico o yodídrico, formando su halógeno correspondiente, pueden ser tanto los secundarios como terciarios. ¿Ya? Secundarios como terciarios. Alcoholes como sean, por ejemplo, de esta forma, ¿ya? Secundario, o alcoholes ya más complejos como este, ¿cierto? Terciario. Esos tipos de alcoholes con HCl, con los primeros tres de arriba, forman su halógeno correspondiente sin ningún drama. Ahora, ¿cuál era el complicado? ¿Cierto? El que necesitaba catalizador para reaccionar con estos ácidos convencionales, el primario, ¿ya? Pero el primario tiene su propia selección también. Él dice, bueno, yo soy complejo para reaccionar con HCl, con el bromo y con el ácido del yodo, pero reacciono perfectamente también halogenándome con, por ejemplo, para poder bromar un alcohol primario, yo ocupo este reactivo que es el tribromuro de fósforo, ¿ya?
a través de una SN2, ¿ya? En piridina. O sea, ahí bromamos un alcohol primario. O sea, todos estos de acá son alcoholes primarios. Por ejemplo, como este. Como el etanol, primarios. Si yo necesito que el alcohol primario se clore, por ejemplo, ocupo el tricloruro de fósforo, también con una SN2, ¿ya? En piridina. Y si necesito también que sea un clorado aparte, tengo estos dos reactivos, dicloruro, en este caso de tionilo, ¿ya? También lo ocupo. Entonces tengo dos opciones ahí para formar bromuros y cloruros. O sea, el alcohol primario tiene su propia metodología para poder bromarlo y clorarlo. Él no está limitado a un catalizador, ¿cierto? Nada más, sino que él puede llegar a ser, ya sea, en este caso acá, un, ¿cierto? Bromuro de tilo, en este caso aquí, o en su otro caso, un cloruro de tilo. Ya sea se ocupo para el caso del bromuro, ¿ya? El tribromuro de fósforo. Y en el caso del cloro, el más famoso es el de tionilo, cloro de tionilo también, ¿ya? O también tricloruro de fósforo. ¿Ya? La reacción acá, más que nada les muestro que es una reacción donde prácticamente ocurre el compuesto, más que nada el cloro de tionilo acá, este, que es el SOCl2, actúa como una especie de intermediario, donde el alcohol primario llega, ¿cierto? Ingresa, entonces ataca el azufre. Aquí el azufre mueve un electrón para que provoque la entrada, ¿cierto? Se mueve hacia arriba ese par de electrones y después obviamente baja para poder formar aquí una especie de ion con el alcohol entrando. Entonces este hidrógeno ya sobra y es robado por una base que es piridina. Y ahí ya tiene forma de alcohol prácticamente compuesto. Después ocurre un rompimiento donde el cloro precisamente entra, se roba, bueno, reacciona con el metilo del alcohol, formamos el cloruro del metilo en este caso, dióxido de azufre y cloruro, por supuesto. Entonces, en cierta forma, este cloruro de ionilo, por ejemplo, este SOCl2, esa molécula, le cede en este caso un cloro al metilo del alcohol y lo que hace prácticamente la molécula es que se roba su oxígeno, o sea, lo descompone como tal. O sea, las cosas se descompone a hilo H, el hidroxilo, se descompone. Una parte de hidrógeno pasa a la base y el oxígeno pasa a formar dióxido de azufre. ¿Ya? No, no les voy a preguntar por el mecanismo, se los menciono para que entiendan de que son tantas fases y que prácticamente acá se descompone el alcohol, prácticamente, ¿ya? Se forma un haluro de alquilo, que ustedes deseen, ¿ya? Lo que siempre deben tener claro es que la parte que se modifica en este tipo de reacciones, chiquillos, son el grupo funcional, porque el grupo funcional es el centro de reactividad de un grupo funcional, ¿ya? Por ahí transcurren todas las sensaciones y todas, en este caso, esas emociones del compuesto, o sea, ahí ocurre todo. Ya, todo cambia en el grupo funcional. Si se fijan ustedes, cambiamos de un alcohol a un compuesto clorado o bromado. Ya, entonces, este esquema, tal cual lo dividí yo, por ejemplo, cuáles son para terciario y secundario y cuáles son las formas de clorar o bromar para alcoholes primarios, guárdenlos por favor en sus apuntes porque son necesarios. ¿Ya? Por ejemplo, Tío Paint nos va a ayudar ahora. Típico ejercicio, ¿cierto? De ese de control. Los productos, por ejemplo, sin considerar estereoquímica. Los productos nada más de las siguientes reacciones. Un alcohol primario y dos, por ejemplo, un alcohol aquí secundario. Para formar, por ejemplo, el siguiente producto, dicen ustedes. Por ejemplo, este va a ser aquí bromo. Y este de acá, ya sea un cloro. ¿Cuál ocupamos? ¿Ya? Bueno, el profe dijo que cuando era alcohol primario, un alcohol primario, para poder bromar lo más fácil, tenía dos opciones. Un catalizador con zinc y con HCl en este caso, o HBr, o si no,
el correspondiente fosfuro en este caso. En este caso, para el caso de un bromo, se ocupa el PBr3, tribromo de boro, en este caso de fósforo. Así que no hay problema porque es alcohol primario. Aquí ya es secundario, así que yo puedo usar el método convencional con temperatura. O sea, el hidrácido correspondiente que tenga el cloro, o sea, HCl. Y si fuese un ejercicio con uno terciario, por ejemplo, dado el caso, si es que se da por ahí, ya esto es mucho más convencional porque el alcohol terciario, si ustedes quieren transformarlo, por ejemplo, a esto, la molécula, quieren colocar aquí, por ejemplo, un yodo, la reacción tiene que transcurrir con el hidrácido del yodo común y corriente, ¿ya? Porque es terciario, ¿ya? Sin ningún problema. El mecanismo tampoco es tan grave, ¿ya? Pasa lo siguiente, para que ustedes lo vean. Llega, por ejemplo, el yodo, vamos a dibujarlo con su enlace como tal, para que se fijen en todo el procedimiento. Vamos a hacer en pasitos, po. Alcanzan el espacio que tenemos. Yodo con su enlace covalente. Entonces, aquí el hidroxilo no puede salir así como una sustitución, porque el hidroxilo es muy mal grupo saliente. Es buena base, pero, bueno, buen nucleófilo, pero mal grupo saliente. Entonces, le dice, yo te robo el protón, tú te quedas con el par de electrones que está ahí, y formamos una especie de intermediario, ¿ok? Bien, le dice el compuesto. Formemos un intermediario. Y forman este intermediario. Y ahora ese hidroxilo se transforma en esto. Tiene el OH común y corriente, pero el par de electrones que le sobra está unido, puede hacerlo con otro color, a otro hidrógeno. Y esto es similar al ion hidróneo cuando ustedes lo tienen en ácido base, cuando pasan ácido base en química general. Cuando el agua, o más que nada el OH, comparte un par extra, ¿cierto?, de electrones, capta un protón más, se transforma en agua, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo, pero tiene carga positiva porque está compartiendo tres enlaces el oxígeno. Entonces se forma ese ion, que está a punto de salir, y es muy buen grupo saliente. Entonces, como es terciario, y aparte el carbocatión que se va a generar es terciario, sale sin ningún problema de ahí. Sin ningún problema abandona la molécula. Él abandona, dice chau, nos vemos, y formamos un intermediario, ¿cierto? Con la molécula ya con un carbocatión terciario que es mucho más estable. Como les comentaba, mis estimados, aquí estaba la posibilidad de hacer un rearreglo si es que fuese un carbocatión más estable que otro, pero como es terciario, es el más estable de todos los que conozco. Hasta el momento conozco en la molécula, porque no hay ningún otro que sea bencílico o alílico, ¿ya? Entonces me quedo con él. Por lo tanto, debería entrar después nuestro yodo sin ningún problema aquí, ya con este par de electrones que acaba de tener por ruptura heterolítica acá, ¿cierto? Ruptura heterolítica, ¿ok? Y hasta acá. Finalmente para producir el compuesto como tal, con yodo. Bueno, y como ustedes prácticamente lo deshidratan, agua, que es el OH que ustedes sacan. Esos son los pasos. Pues el primer paso, ¿cierto? Consiste en la adición acá de ese protón. El segundo paso vendría siendo la salida del agua, protonada. El tercer paso ya el ataque del yodo o el nucleófilo a ese intermediario para formar nuestro producto final como tal. Esos son los pasos de esta famosa, en el caso, halogenación de alcoholes terciarios o secundarios. En el secundario pasa lo mismo, ¿ya? En el primario no es para qué explicar el mecanismo, porque lo vimos en una diapositiva, les comenté que necesariamente era para explicar que se descomponía el alcohol, ¿ya? Ahí en el primario ustedes simplemente agregan más que nada el compuesto que permite el cambio, por ejemplo, ya sea el bromuro de fósforo o el cloruro, en este caso de tionita, ¿ya? Eso, con los alcoholes primarios y sus bromaciones y cloraciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profesor, Dígame.
¿Por qué en el 1 y en el 2 usted no le colocó que salía agua? ¿Dónde? ¿En el Paint? En el ejercicio, sí, en Paint, en el 1 y en el 2, no le ¿Acá? colocó más H2O. No, más que nada porque aquí se forman diferentes productos. Se forma en este caso acá, aquí se va a formar, no es que salga agua porque no se protona este hidroxilo, ¿ya? No hay ningún tipo de ácido, ocurre por otro mecanismo. Como se fijó en la diapo, fíjese que acá, por ejemplo, con tionilo no se forma agua, se forma en este caso dióxido de azufre, cuando es con tionilo. Y cuando es con bromuro de fósforo, se forman compuestos con bromo, se forman óxido de bromo, más que nada. O se forma más que nada en la primera reacción, para ser precisos, cuando lo llevamos a cabo para este otro producto, como no se está deshidratando, como aquí no ocurre ningún tipo de reacción con ácido, esa es la respuesta. Muy buena observación, Victoria. ¿Cierto? Porque acá no tengo ningún producto que sea con agua. Entonces, ¿qué pasó con ese OH? ¿Cómo sale? Esta reacción es una SN2 porque el alcohol, el OH sale, se descompone prácticamente, se forman acá después compuestos como estos. ¿Ya? Se forma un compuesto más que nada así, ¿ya? Se forma este compuesto, un bromuro fosforano, o sea, en este caso, ese compuesto que después se descompone claramente, ya se descomponen otros más. Ese compuesto se forma. En el caso de ocupar el tionilo, bueno, ya lo vieron en la diapositiva, se forma dióxido de azufre, po, ¿ya? Esa es la diferencia, po. En los terciarios y secundarios, como ocupo hidrácido, se forma agua, ¿ya? O sea, para ser repetitivos, en el terciario y secundario se forma, sus productos van a ser agua, ¿cierto? Más su respectivo CH, ¿cierto? R terciario, quiere decir esto, X, ¿ok? Y si es primario, dependiendo si usted ocupa, por ejemplo, ese reactivo o ese reactivo, sus productos van a ser, bueno, su alcohol bromado o clorado, ¿cierto? Su alcohol primario, ya sea bromado o clorado, más respectivamente dióxido de azufre, se ocupó, por ejemplo, el tionilo, o este compuesto oxobromado, ¿ya? Que está acá abajo, para el bromuro de fósforo, ¿ya? Lo que hace que estas reacciones sean un poquito tóxicas si las llevo a cabo en laboratorio. De hecho, si ustedes hacen esto en laboratorio, clorar un alcohol primario, por ejemplo, para hacer el ácido adípico, que es como un ácido que se ocupa en la industria, es como un ácido, en este caso el dihexadioico, se ocupa esta reacción con este reactivo y a veces se acumula mucho dióxido de azufre en lo que es este tubo reflujo, ¿ya? Y es peligroso porque es nocivo, es como una especie de lacrimógena. ¿Ya? Y ha pasado muchas veces en el laboratorio de que hay que ventilar porque ya es bastante molesto su olor, ya un óxido de azufre. Prácticamente es como que tuviesen una micro, un Transantiago, ¿cierto?, funcionando dentro de nuestro laboratorio. Entonces, son buenos, pero son peligrosos. En cambio, estos compuestos, los otros, con terciarios, fíjense como ustedes ocupan acá, HCl, ¿cierto? Ácido bromídrico, no son tan difíciles de manipular, al menos que ocupen este ácido que es el del yodo, ya que es un poquito, bueno, un poquito más fuerte, es el más fuerte de los tres, así que hay que tener cuidado porque los compuestos con yodo tienden a ser explosivos, ¿ya? Tienden a ser bastante explosivos. Pero más que eso, no hay que tener en cuenta la salvedad solo de la manipulación de estos reactivos. ¿Ya? Profesor, ¿Quedó claro? sí, Dígame. sí, sí, sí quedó claro, muchas gracias. Le iba a hacer otra Ujú. consulta. Ujú. Si hubiésemos estado presencial, ¿esto lo hubiéramos hecho en laboratorio? Lo más probable que tendríamos que haber hecho en Mm. laboratorio al menos una. Yo sé que esta reacción, por ejemplo, la halogenación de un alcohol terciario del terbutílico lo hacemos, po. Hacemos la cloración de un alcohol terbutílico, del alcohol terciario. ¿Y cuál Hacemos esa sería el halogenación. procedimiento, profesor?
Se lleva a cabo primero en baño de hielo, la reacción ocurre a baja temperatura, ¿ya? Para que el nucleófilo, como el solvente que vamos a ocupar ahí, es etanol, entonces, para que no se solvate el nucleófilo, que es nuestro bromo, ¿ya? Eh, Se baja a temperatura para que no se disuelva en agua, por así decirlo, que es bromuro de sodio el compuesto en sí, y después de dejarlo en baño de hielo, agitando, se saca y se hacen testeos para ver si se formó el bromuro. ¿Y cómo es el testeo? Es que los bromuros, más que nada, si ustedes tienen un alcohol terciario, reacciona con ciertos reactivos que se va a teñir, por ejemplo, con polifenoles o con los reactivos con hierro, que se tiñen rojo. Entonces, si usted ya saca su producto y no hay tinción, es que su alcohol ya se ha transformado en el compuesto bromado. Ese procedimiento se hace en laboratorio actualmente. Se hace siempre en nuestras dependencias. Este procedimiento Victoria es del... ¿Este alcohol? Este, por ejemplo. Bueno, raya aquí esta cosa ahora, ¿qué pasó? Mi pluma, ¿dónde estás? Aquí está. Este procedimiento, mire. Este alcohol es que transformamos nosotros después en este, OH. Lo transformamos en su bromuro, que es prácticamente una deshidratación, po. Sacar, protonar, ¿cierto? Medio, un poco medio ácido, ocupamos solvente como etanol, lo dejamos en baño de hielo, recurre la reacción y después probamos. Si queda, por ejemplo, todavía alcohol, como le digo, va a reaccionar con ciertos reactivos con hierro que reaccionan con alcoholes terciarios que se forma una especie de color complejo rojizo, ¿ya? Como los fenoles. De esa forma también yo detecto si hay todavía fenol y no ha reaccionado por completo la aspirina, ¿ya? Es un método para detectar cualitativamente que todavía queda material de partida, todavía queda reactivo, no se ha transformado completamente en mi compuesto, ¿ya? Y lo otro que hacemos siempre en el laboratorio es la deshidratación de alcoholes, pues hacemos la síntesis del ciclo hexeno. Esta. Cuando partimos de un alcohol a un ciclo hexeno, si raya, hacemos esta, pasamos de ese a este, que el producto es bastante fuerte en olor, ¿ya? Hacemos esa deshidratación, lo hacemos con ácido sulfúrico, lo agitamos y después lo dejamos reflujo por harto rato, ¿ya? Y después el alqueno lo sacamos, ¿cierto? Lo secamos y le hacemos también algunos test, po, ¿ya? Para ver si es un alqueno, porque lo podemos tratar después con agua bromo y se tiene que teñir de algún color. El agua bromo que reacciona con bromo, que es una mezcla de agua bromo, y que esos alquenos, si son alquenos de por sí, cambian de color, cambian a un color como cafecino. Entonces, tengo el alqueno que necesito. Eso se hace. Son como los clásicos que hacemos en orgánica siempre en el laboratorio. Bueno, ustedes tienen su laboratorio como carrera aparte, así que eso deberían como hacer en ese entonces. Eso. Ahora, precisamente como me hablaba usted, Victoria, claro, ve, está la deshidratación del cole, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en claro que esta eliminación transcurría esto como modo de repaso, formando un alqueno que es el más estable, ¿ya? Y la deshidratación, como ustedes lo escribieron en la prueba, pasaba por ocupar ácido sulfúrico con temperatura, ¿cierto? O ácido sulfúrico ahí deshidratando. Donde yo lo que hago acá es protonar el alcohol, nuevamente, protonarlo aquí, un hidrógeno que proviene de ese ácido, un hidrógeno de ese ácido sulfúrico, sale con este caso como agua y después, en vez de formar en este caso un sustituto acá, un sulfato de algo, se roba un protón cercano y se forma el doble enlace, el alqueno más sustituido siempre, tal cual en los ejemplos como ven acá. Fíjense aquí que el mayoritario, aquí, ¿cierto? El mayoritario fue el alqueno, obviamente, entre, en este caso, robando este hidrógeno, ¿ya? Para formarlo ahí, más que nada. Bueno, y da este porque es simétrico, que es el mismo, si ustedes lo dan vuelta es el mismo, ¿ya? Puede robarse ese o este para formar el doble enlace entre un carbono secundario y un terciario. O sea, este es el terciario y este es el secundario.
Cambio el producto minoritario es cuando robamos un hidrógeno desde arriba. ¿Ya? Prácticamente un enlace doble entre un primario y un secundario va a estar desplazado, ¿cierto? En menor producción, en 7% prácticamente, a uno más estable. Entonces, la memoria que nos quede por ahí de que en las deshidrataciones de alcoholes siempre se forma el alqueno más estable. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de un rearreglo también? También, ¿cierto? Yo lo discutimos por allá en la edición de hidratación del alcohol, de alquenos, perdón, que era como la parte inversa de deshidratar, es obvio. Acá también es posible de rearreglo. O sea, si ustedes protonan acá a este muchacho, tal cual el sustrato anterior, que es un secundario el carbono, se va a protonar y va a abandonar entonces al carbono. De aquí se va a formar un secundario, pero como está la posibilidad de un terciario, se produce un rearreglo y se forma un carbocatión terciario, dejando como producto en este caso, bueno, aquí está el terciario ya, y dejando como producto mayoritario este alqueno más sustituido, o sea, entre el carbono terciario y el carbono secundario. ¿Ya? Como el más importante de todos. En este caso, a ustedes se les pediría el producto mayoritario de una reacción, un ejercicio, ustedes colocan el más sustituido, ¿ya? Porque ese es realmente el que importa, el que yo tengo que aislar para lo que necesito, ¿ya? El más, porque uno, aparte es más estable. Los otros, los que son, por ejemplo, como estos que son trazas, de partida son trazas muy pequeñas en producción. Si ustedes, por ejemplo, de 100 gramos van a tener, por ejemplo, 33, ¿ya? No creo que le sirva mucho en proporción. Y aparte en extraer todo el proceso y el proceso de poder tener, ya separar las mezclas, que no es algo, por ejemplo, bastante fácil, optó solamente por obtener o por sacarle ahí de la mezcla el mayoritario. ¿Qué pasa con los rearreglos? Por ejemplo, esto es algo interesante, chiquillos. Esto proviene cuando ya hay un ciclo, por ejemplo, ya hay un carbono que tiene un alcohol por fuera y da la posibilidad a ese ciclo que está unido a un carbono con un alcohol, ¿cierto? Fuera del ciclo, de producirse un rearreglo y quedar, por ejemplo, un ciclo más bajo a un ciclo más alto, en carbono, diría yo, en cantidad. Primero, ¿por qué pasa? Por una razón. Entre más pequeño es el ciclo, de 3, de 4, de 5, siempre necesitan escalar hasta el ciclo de 6, donde su tensión angular sea mínima. Entonces, si tengo, por ejemplo, un ciclito de 4 carbonos, que por ahí, por ejemplo, en algún rearreglo se puede expandir a 5, va a disminuir su tensión de partida. Y aparte me da la opción, como ven en pantalla, de formar un rearreglo para un terciario. ¿Ya? Entonces, lo que se ve en pantalla acá es el típico ejercicio también de una, más que nada, reacción de alcoholes, una deshidratación, formación de un alqueno, obviamente, pero salvo que, como tengo un ciclo de A4, fíjense aquí, de partida, aquí estoy rayando, tengo un ciclo de A4, aquí tengo el alcohol en un carbono secundario, ¿se fijan? Secundario. Y este es terciario. Entonces, se forma bueno, se protona, ¿cierto? Sale como agua y se forma el carbocatión secundario. Entonces, pero menos estable debido a la tensión del anillo, el arrelamiento entonces es evidente, libera esta tensión. O sea, este carbono secundario, carbodión secundario, tiene otra opción. Hay otra opción. ¿Cuál? Que se forme en este caso un carbocatión también de la misma índole, pero al mismo tiempo podemos disminuir la tensión del anillo. O sea, podemos expandir el anillo en este caso de aquí de 4 a 5. Entonces, antes de cualquier otra cosa, lo que hacen ustedes es pasar este enlace hacia allá y formamos uno de A5 inmediato, ¿ya? Quedando una especie de carbocatión, en este caso secundario, pero con un ciclo de A5, liberando la tensión del anillo. Y ahí después ocurre en este caso, la formación del alqueno, ¿ya? Voy a dar otro ejemplo para que nos veamos. Fíjense.
pasaba lo siguiente. Por ejemplo, tenemos uno de 5. Y acá, por ejemplo, tenemos este de aquí. ¿Ya? Mismo ejercicio, planteamiento incluso. Nos preguntan cuál es el producto. Vamos a ocuparnos nada más un ácido sulfúrico. Parecido acá. Entonces, paso número 1, bueno, protonación. Protonación con uno de esos protones del ácido. Entonces se forma esto. ¿Ya? La molécula es la siguiente. Ahí, nuestro carbono, ¿cierto? Que es el terciario, que nos interesa, lo vamos a marcar ahí. Bueno, el secundario, perdón, y el terciario va a estar acá en verde. Se lo voy a marcar aquí, el que se va a mover. Y ahí nuestro hidroxilo ya protonado, ¿cierto? Ahí estaba el OH, pero está compartiendo un par más. Este hidrógeno es extra, proviene del ácido, lo voy a marcar en negro, ¿ya? Entonces eso hace que tenga carga positiva. Y se forme ya prácticamente el hidrógeno que es agua. Más ya este ácido que ha perdido un protón, y según Brewster-Lowry, ustedes no sé si lo han visto por ahí en química general, cuando un ácido cede un protón, ¿en qué se transforma, chiquillos? Cuando cedemos un protón, según esa teoría. Ujú. ¿En qué? ¿La conocen? ¿O no? ¿Todavía no? ¿No lo han visto? ¿La base conjugada todavía, no? Sí, profe. Casi paso, ¿no? Muy bien. Cuando un ácido pierde un protón, ¿cierto? Porque aquí se lo roban, pero en sí, por teoría, deberían donarlo. Se transforma en una base conjugada, sin problema. Entonces, como una base conjugada, después va a actuar como base, po. ¿Qué va a hacer? Va a robar el protón que le han sacado, po. Eso quiere hacer ella después, po. Necesita robar su protón el que le han extraído. Entonces, esta va a ser nuestra base. Nuestra base. Ojo con ella. Entonces, ¿qué sucede? El agua abandona. Chao, nos vemos. Y queda un carbocatión de índole secundario. Bien bonito. Hasta ahí todo fácil. Yo digo, entonces ahora esta base puede robar algún protón cercano. Puede que robe, por ejemplo, aquí, bueno, esto tiene un hidrógeno que no se ha dibujado, pero tiene un hidrógeno. Puede, por ejemplo, que robe un hidrógeno de acá. Puedo robar este y formo un doble enlace aquí y listo, y termino el problema. Pero no, no sucede eso. Si tengo la posibilidad de un rearreglo, hago un rearreglo. Pero aquí no hay posibilidad de rearreglo porque no hay ningún carbocatión terciario, po, ¿ya? Al menos que yo mueva ese hidrógeno y forma este de aquí, ¿ya? Y que simplemente después robe un hidrógeno y forme el mismo doble enlace o lo forme acá, por ejemplo, ¿ya? Aquí. Entonces no tendría sentido. Se explico. Si así hiciéramos un rearreglo, lo formara el carbocatión ahí, ¿cierto? Lo moviera ese hidrógeno y me diera la cosa por moverlo, lo dejara así, por ejemplo, y después formara el compuesto así, es que todos esperan un compuesto así. Bueno, sería una posibilidad, ¿cierto? Cumpliría porque formé un doble enlace entre un terciario y un secundario, así que es estable y todo el cuento. Pero sucede cuando hay ciclos, hay algo que gana, chiquillos. Hay un impulso que es mucho más fuerte. El impulso del ciclo a expandirse. Porque los ciclos de, como les comentaba, ciclos de 3 de a 4 o de a 5
siempre tienen que expandirse a algo más grande para liberar la tensión del anillo. O sea, el de A5 va a querer pasar a un ciclo de 6, donde el ángulo entre enlaces sea menor y poder así tener menos tensión de anillo, porque están los electrones muy cerca. ¿Ya? Entonces, si yo soy de A4, paso a A5. Si soy de A3, paso a D4. Entonces, lo que va a pasar aquí, chiquillo, es lo siguiente. Este enlace se mueve. Dice, permiso, me voy a mover yo. Yo me conecto contigo. Y ahora la carga positiva va a pasar acá, aquí. Entonces se reordena todo esto. Se reordena completamente el ejercicio. Acá, a esto. Ya no tengo, fíjense, un anillo de 1, 2, 3, 4, 5 miembros, sino que voy a tener un sexto. ¿Se fijan? 6 miembros. Queda así, po. Me quedó feísimo. Disculpen. Quedan 6 miembros. Ahí. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde quedó? Mi metil. Aquí. ¿Ya? Ahí. Y mi carbocatión. Es que esta vez se mueve hacia el lado, pues. Fíjense, porque este se va a rotar para acá. Aquí. Eso pasa. Ese rearreglo. 1 de 6. Y ahí después, la base dice, ya, ahora recupero mi protón. Tengo que recuperarlo sí o sí. ¿A quién le robo? Entonces este hidrógeno no se ha ido de ahí. Pues está ese hidrógeno y este hidrógeno. Y como ustedes ya saben, por SAICE se forma el alqueno más estable. Entonces la base viene y dice, me voy a robar un protón o un hidrógeno y formamos ya el alqueno, ¿cierto? Como corresponde. Aquí. Y se acabó el problema. Y así fue. Y recuperamos el ácido sulfúrico. Entonces, en el paso 2 está el problema, donde este enlace empieza a decir, bueno, me empiezo a separar y empiezo yo a quedar con carga positiva en este carbono. ¿Ah? En este carbono que está acá en el ciclo, este enlace que está aquí empieza a expandirse lentamente, así empieza a expandir su figura para liberar tensión. Y así esa carga positiva que está ahí se cambia al otro, el de acá. Supongamos que este es 1 y este es 2. Así, cuando yo cambio este enlace hacia 1, la carga positiva se mueve de 1, pasa al carbono 2. ¿Se entiende, muchachos? ¿Lo ven ahí? Pasó del 1 al 2. Ya. Preguntas. Para que hagamos un recreo de un par de minutos y volvemos a hacer otro más o menos parecido para que se entienda bien. Si es que por alguna consulta, por ahí por X motivo, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos a recreo? ¿Sí? ¿Para ir al baño o no? Sí, profe, no hay Ya. duda. Sí, profesor. Demos entonces sobre las 9:28, 5 minutos, a las 9:35 de vuelta. Vamos y volvemos. Un café rápido y volvemos a las 9:35. Corto el video